la familia cuadrática, o sea, las funciones de la forma z cuadrado más c, para algunos valores de c, por ejemplo para cero, tienen su conjunto de Julia conexo. Para otros valores de c, por ejemplo 0,895i, tienen su conjunto Julia disconexo. ¿Qué permitiría distinguir o qué valores debe tomarse para que pase una cosa u otra? Y no habrá posibilidades de que un conjunto de Julia pueda ser la unión de dos piezas conexas. Por ejemplo, ¿no habrá alguna función cuyo conjunto de Julia sea dos círculos en vez de uno solo? Bueno, esa idea de preguntarse cuándo es conexo el conjunto de Julia de la familia cuadrática da lugar a uno de los conjuntos más bonitos e intrigantes e interesantes de aparición bastante reciente, año 1980, que se llama el conjunto de Mandelbrot. ¿Qué es el conjunto de Mandelbrot? Primero vamos a decir que si uno tiene una función cuadrática, es decir, asociada al parámetro c, su conjunto de Julia, relleno, en realidad podría ser también sin relleno, cae en una de las siguientes dos categorías. O bien es conexo, o sea, tiene una sola componente conexa, caso de la penca, digamos, de la tuna, f de z igual a z cuadrado menos 1, tiene conjunto de Julia ese espinoso, o el f de z igual a z cuadrado tiene el conjunto de Julia el círculo de radio 1, por lo tanto, una sola componente conexa. O bien es totalmente disconexo, recuerden, eso significa que no hay componentes conexas que tengan más de un punto, ¿no? Hay conjuntos, así como por ejemplo los racionales dentro de los reales. Si uno busca las componentes conexas, cada número racional es una componente conexa, y si yo tomo dos números diferentes racionales, ya no forman un conjunto conexo. Bueno, los conjuntos de Julia caen o bien son conexos o bien son totalmente disconexos. No hay una posibilidad de que haya, por ejemplo, de tener dos componentes conexas. Entonces no hay más que estas dos alternativas. A los conjuntos de Julia que son totalmente disconexos, como por ejemplo el que corresponde al parámetro c igual a 0,895 de i, se los llaman polvo fractal. Y uno se pregunta, ¿para qué? Si tengo para algunos C, para cada C tengo solo una de estas dos alternativas, me puedo preguntar, ¿para cuáles C es conexo el conjunto Julia? ¿Y para cuáles es polvo fractal? Bueno, hay un teorema que por supuesto está muy lejos del alcance de nuestro curso, requiere herramientas avanzadas, pero ese teorema dice lo siguiente, que un conjunto de Julia correspondiente a la familia cuadrática es conexo si y solo si la órbita de cero bajo la función fc no escapa. Por eso es tan importante la órbita crítica, porque si la órbita crítica escapa, entonces el Julia asociado es un polvo fractal. Y si la órbita crítica no escapa, el conjunto de Julia asociado es conexo. Insisto, siempre bajo la familia cuadrática. ¿De acuerdo? Con ese gran teorema gran, definimos el conjunto de Mandelbrot para la familia cuadrática simplemente como el conjunto de todos los valores del parámetro C, tales que el correspondiente conjunto de Julia es conexo, o en virtud de este teorema, equivalentemente el conjunto de Mandelbrot es el conjunto de todos los valores de C tales que la órbita crítica bajo la función correspondiente fc no escapa. O sea, para ver si un número complejo está en el conjunto de Mandelbrot, yo tengo que agarrarlo como parámetro de la función cuadrática y calcular la órbita de cero bajo esa función cuadrática. Si la órbita no escapa, entonces el correspondiente C está en el conjunto de Mandelbrot.
Y si la órbita de cero escapa bajo el C elegido, bajo la función z cuadrado más c con el C elegido, entonces el correspondiente C no está en el conjunto de Mandelbrot. Esto, como ya sabemos, recuerden aquella propiedad que decía que si módulo de C era más grande que 2, entonces la órbita de cero escapaba, es una proposición en una diapositiva hace un rato. Eso nos dice que el conjunto de Mandelbrot entonces está contenido en el círculo de radio 2. Y en consecuencia, para dibujar el conjunto de Mandelbrot, tomo cada complejo C, calculo, armo la función z cuadrado más c, más ese c que elegí, calculo la órbita de cero bajo esa función y si la órbita de cero no escapa, pinto el punto como perteneciente al conjunto de Mandelbrot. Eso tiene los dos problemas espacial y temporal de siempre que vamos a resolver de una manera análoga. O sea, vamos a calcular la órbita de cero bajo Fc para unos cuantos valores de C. De cada órbita vamos a calcular unos cuantos términos, no todos, porque no vamos a terminar nunca. Eso solo para ver si la órbita del cero parece escapar o no. Y pintamos aquellos valores de C para los que la órbita del cero parece que no va a escapar. Esto, de nuevo, tiene algunas imprecisiones que corregimos acá gracias a que sabemos que el conjunto de Mandelbrot está contenido en el círculo de radio 2, por lo tanto podemos considerar una grilla discreta, o sea, los valores de C para los cuales voy a calcular la órbita de cero que estén en una grilla discreta. De paso pequeño, que la grilla vaya desde menos 2 hasta 2 y desde menos 2 hasta 2. O sea, por ejemplo, el C, capaz que el valor de C más el primero que se me ocurre usar puede ser el menos 2i. Y de ahí ir saltando, ir barriendo de alguna manera computacionalmente esta grilla. Para cada uno de esos valores de C, por ejemplo, cuando esté acá en menos 2i, quiere decir que estoy considerando la función f de z igual a z cuadrado menos 2 menos 2i. A esta función le calculo la órbita del cero. Si la órbita del cero no escapa al menos 2 menos 2i, lo voy a pintar de blanco. Si no, lo voy a dejar de negro, indicación de que la órbita del cero escapó. Y para no calcular todos los puntos de una órbita, porque eso nos llevaría demasiado tiempo, por supuesto que lo que voy a hacer es elegir un n para calcular los n primeros términos de la órbita. Luego, para cada c valor de complejos dentro de esta grilla, voy a considerar la función z cuadrado más c y la voy a usar para calcular la órbita del cero, los primeros n términos. Es decir, calcular los primeros n términos de la órbita de cero bajo la función z cuadrado más el c que toque. Si todos los términos de esa órbita se mantienen dentro del círculo de radio 2, entonces parece que no va a escapar, por más que después lo haga, pero yo voy a decir parece para obtener una aproximación, y vamos a pintar el correspondiente C como perteneciente al conjunto de Mandelbrot. Y si no, si algún término de la órbita llega a tener módulo mayor que 2, ya sabemos que esa órbita va a terminar escapando y por lo tanto no es necesario continuar el cálculo. A ese punto no va a estar, ese valor de C no va a estar en el conjunto de Mandelbrot. Usando el mismo software de hace un rato, vamos a ver entonces un dibujo del conjunto de Mandelbrot. En el programa está cargado como para que al iniciar, para no perder tiempo dibujando el conjunto de Mandelbrot, ya se dibuje, pero acá lo vamos a dibujar desde cero. ¿Qué es lo que va haciendo el programa? Punto por punto, ven cómo va recorriendo la grilla, dada píxel a píxel de la pantalla. Va recorriendo cada punto, lo toma como un valor de C. Arma la función z cuadrado más ese valor de C y calcula la órbita del cero, los primeros 50 o 100 teníamos acá, los primeros 100 términos. Si los primeros 100 términos se mantienen dentro del círculo de radio 2, parece que la órbita no va a escapar y pintamos el correspondiente valor de C de blanco. Si la órbita se salió del círculo de radio 2, si la órbita del 0 bajo f de z igual a z cuadrado más c, con el c correspondiente al que está testeando en ese momento el programa,
Si la órbita en algún momento se sale del círculo de radio 2, entonces parece que esa órbita de cero va a escapar bajo ese C y a ese C no lo pintamos, lo dejamos de negro como que no pertenece al conjunto de Mandel. Podemos chequear que efectivamente, ¿cuál es la órbita crítica? Donde el mouse esté parado se va a considerar ese valor de C. Por ejemplo, ahí está parado en el valor de C que corresponde a módulo 0,385 a ángulo 115 grados. Se dibujan unos cuantos términos de la órbita después de descartar los primeros para ver, digamos, hacia qué tiende la órbita. Y efectivamente se ve que la órbita no escapa. Mientras que si me salgo del conjunto de Mandelbrot, la órbita escapa y cuanto más lejos del conjunto de Mandelbrot esté, la órbita del cero, bajo este valor de C que dice allí, 0,74,16.97 grados, la órbita del cero escapa en el tercer paso, es decir, F supra 3 de 0 ya tiene módulo más grande que 2. Cuanto más me acerco al conjunto de Mandelbrot, más alto es el valor en el que la función escapa. Y cuando entro al conjunto de Mandelbrot, la órbita ya no escapa, por lo menos el programa no me lo informa. Tiene un montón de curiosidades este conjunto de Mandelbrot. Por ejemplo, si vengo acá, acá veo que la órbita a largo plazo es como que está convergiendo a dos puntos nada más. Yo voy a ampliar esa órbita y la órbita del cero, bajo ese valor de C, miren, el valor de C que estoy considerando en este momento donde está parado el mouse es 1.17, 179,1 grados. Bajo este valor de C, la órbita del cero empieza en cero, sigue en ese punto S, fíjense que hay una alternancia entre dos valores. Por lo tanto, parece que se aproxima a una órbita periódica, pero no escapa. Mientras que, si por ejemplo salgo acá, por aquí, ahí, dice que escapa en 31. A ver, la vamos a ver amplificada. Y bueno, la órbita parece que está oscilando entre 2, pero miren lo que pasa. Su módulo, la órbita del cero, estamos en la iteración número 30 en este momento, y el módulo es 1,33, o sea, todavía está cerca del círculo de radio, está dentro del círculo de radio 2, pero en cuanto hice una iteración más ya escapó, ¿sí? O sea, 30, vamos a llegar a la iteración 30 y en la 31 escapó, es decir, en el siguiente paso, que no me lo está mostrando ahí, la órbita del cero cayó en un complejo de módulo más grande que 2 y por lo tanto la órbita termina escapando. Por eso, ese punto donde está parado el mouse, que es cerca del cuello, eso podría interpretarse como un cuerpo de una persona con una cabeza, que como que la persona está agachada, lo estamos mirando de arriba, y esto sería como el cuello. Hay órbitas que tienen dibujos decididamente interesantes. Por ejemplo, observen esa órbita que tenemos allí. La vamos a ver a la órbita y miren cómo voy a liberar, digamos, para no necesitar apretar la tecla para que itere, o sea, que haga las iteraciones automáticamente. Miren, está convergiendo a algo esa órbita, aun cuando lo hace por dos ramas diferentes. Interesante, ¿no? A ese punto que está de fucsia ahí. Mientras que si me corro un poquito, la órbita escapa. Y si me corro otro poquito, allí por ejemplo, la órbita está convergiendo a algo de periodo 2, como podrán ver. Hay
Uy, esos ojos de lechuza. Hay muchos dibujos interesantes que realiza la órbita del cero bajo los distintos valores de C. Bueno, tiene un montón de características. Por ejemplo, si me voy acá a este bulbo que está acá arriba, órbita parece que se va a un ciclo de periodo 3. Si me voy a este bulbito más chico, un ciclo de periodo 4. Si me voy a este bulbito un poquito más chico, a un ciclo de periodo 5. Si sigo visitando de acuerdo al tamaño de los bulbitos, ahí tenemos, pareciera algo de periodo 6. La verdad que es bastante sorprendente. Podemos testear a través de nuestro software también el contenido de aquel teorema que nos decía que cuando un valor de C estaba dentro del conjunto de Mandelbrot, el respectivo conjunto de Julia es conexo y disconexo si me salgo con C fuera del conjunto de Mandelbrot. Voy a elegir esta opción y donde esté parado el mouse voy a tener el dibujo del respectivo conjunto de Julia por el método de la órbita atrás para hacerlo rápidamente. Fíjense, ahí estoy, por ejemplo, cerca del valor cero y como podrán ver, el conjunto de Julia es prácticamente el círculo unitario, como sabíamos. Si me muevo dentro del conjunto de Mandelbrot, ya sea en el cardioide, en esta región central o dentro de esta cabeza, tengo un conjunto conexo. Y si me salgo, por supuesto que el conjunto se ha desconectado. Y todos los valores de C fuera del conjunto de Mandelbrot hacen que el respectivo conjunto de Julia sea disconexo. Una llamativa característica es que pequeños movimientos en cuanto a dónde estoy parado para el correspondiente C producen relativamente pequeños cambios en el conjunto de Julia asociados, esté donde esté. Fíjense, aquí está el conjunto de Mandelbrot, tal como lo obtuvimos recién por software. ¿Qué observamos de él? Que hay como una especie de cuerpo principal, es decir, hay una parte conexa, aun cuando haya cuellos, pero pareciera haber conexidad, por ejemplo, entre esta parte más grande y esta otra, y también entre esta parte más grande y esta un poco más pequeña. O sea, en otras palabras, M consta de un cuerpo principal más islas que lo rodean. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí. Hay como puntitos que parecieran ser islas, ¿no? Que lo rodean al conjunto, a ese cuerpo principal. Y a su vez el cuerpo principal está formado por un bulbo central con una forma de tipo cardioide y bulbos más pequeños adosados a ese cardioide, ¿sí? De diferentes tamaños. Acá viene una cosa sorprendente. Las islas, por ejemplo, qué sé yo, esta que está allá. A ver, la vamos a ver más de cerca. Es decir, vamos a usar nuestro software para amplificar eso. A ver, vamos a ampliar, por ejemplo, ese pedacito que estaba allá arriba. Le vamos a decir que amplifique, que sí. Y en realidad, o casualidad, vemos que la isla, que parecía un triste puntito, en realidad recuerda bastante a lo que es el conjunto completo de Mandelbrot. Fíjense que si yo le cambio el parámetro de escape, es decir, le pido más precisión, le pido que calcule más términos, por ejemplo, 200 términos de cada órbita, y le pido que dibuje, efectivamente se produce una copia bastante, digamos, cercana a lo que era el conjunto de Mandelbrot, es decir, un cardioide, bulbos más pequeños adosados, islas que lo rodean.
Amplifiquemos las islas. A ver, vamos a pedirle un escape de 500 porque estamos por entrar a una parte muy pequeña del plano, pero vamos a ampliar entonces, por ejemplo, este puntito que parece un triste punto. Observen ustedes cómo el triste punto en realidad era una copia completa del conjunto original, aquel que empezamos viendo, y a su vez tiene pequeñas islas que lo rodean. Acá a simple vista se puede ver que esta isla es a su vez otra copia del conjunto de Mandelbrot. Es decir, el conjunto de Mandelbrot está gozando de esa propiedad que decíamos que tenían las imágenes fractales de la autosimilaridad bajo magnificación. Entonces, como decíamos, el Mandelbrot es un cuerpo principal más islas que lo rodean. El cuerpo principal es un bulbo grande más bulbitos más pequeños adosados, y las islas en realidad son pequeñas copias del conjunto de Mandelbrot. La cuestión más contraintuitiva que uno se puede imaginar es la siguiente. Resulta que el conjunto de Mandelbrot, pese a esas islas que parecen estar alejadas, las islas están conectadas al cuerpo principal a través de pequeños filamentos que no se los ve simplemente por una cuestión de precisión en los dibujos, pero está demostrado matemáticamente por Duady y Hubbard en 1982 que el conjunto de Mandelbrot es conexo. Como les decía hace un rato, si uno amplifica regiones, por ejemplo acá les muestro lo que hemos visto hace un rato, pero si amplifico este bulbo dentro del cuerpo principal, obtengo todo este recuadro, es como el recuadro este. A este le voy a amplificar lo que está acá recuadrado de rojo y me da esto. Fíjense qué similitud hay entre esto y esto. Y si amplifico este pedacito en esta ampliación de ampliación, o sea, este puntito vendría a ser, qué sé yo, más o menos como el puntito ese que está ahí, me da una copia completa del conjunto de Mandelbrot. O sea, efectivamente tenemos esa característica para el conjunto de Mandelbrot de poseer autosimilaridad bajo magnificación, típica de las figuras fractales. Bien, de esta forma concluimos esta primera clase en la cual hemos visto cómo utilizar el concepto de aplicación repetida de una función a un punto para tomar decisiones, generar una órbita, ver si esta órbita escapa o no, y dependiendo del contexto en el que hayamos estado, dibujar un conjunto de Julia o el conjunto de Mandelbrot. La clase que viene vamos a ver otra manera de generar imágenes fractales. En ese momento, en esa oportunidad, lo haremos ya no tanto iterando una función en un punto, sino iterando funciones, diversas funciones, en conjuntos de puntos simultáneamente. Es decir, vamos a tomar distintas funciones de variable compleja y conjuntos a los cuales a ese conjunto le vamos a aplicar un proceso iterativo, es decir, aplicar reiteradas veces funciones, pero ya no a puntos, sino a conjuntos, y vamos a ver cómo eso nos conduce a otra manera de generar imágenes fractales que van a ser bastante diferentes de las que hemos visto en esta clase, pero que nos van a permitir cerrar un panorama sobre lo que ha sido el auge que ha tenido esa fascinante área de la variable compleja que se llama geometría fractal. Nos vamos a estar encontrando entonces la clase que viene. Hasta luego.